Les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta de Pedro. Estamos estudiando dominicalmente el tema esperanza para los que sufren. Un estudio verso a verso en la primera epístola de Pedro, que Pedro escribe bajo esa comisión que nuestro Señor Jesucristo le encargó. Apacienta mis ovejas. Y es interesante el perfil de Pedro como un pastor, como un supervisor, como un anciano, como un cuidador de la obra del Señor. Y quiero que observes conmigo allá en Primera de Pedro. Vamos a mirar juntos en los versículos que hoy vamos a estudiar, verso 17 al verso 21. Dice así la palabra del Señor. Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y buen Dios, pedimos tu gracia, tu bendición. Habla a tu siervo que va a transmitir tu palabra. Utilízame, Señor, para tu gloria, y que tu palabra corra libremente, sea también glorificada. Pues oramos, dándote muchas gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que hoy vamos a considerar tiene que ver con los santos y la grandeza de Dios. Los santos y la grandeza de Dios. Pedro va a motivarnos ahora, va a motivar a sus lectores a continuar andando en obediencia, ya que los versos anteriores, dice el verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El llamado es a vivir en santidad, y vamos a ver acá los santos y la grandeza de Dios. Pedro nos motiva. Y al motivarnos a andar en santidad, independientemente al contexto en el cual estemos viviendo, los hermanos que reciben esta carta estaban en persecución, en problemas, en dificultades, eran objeto de burla, de ataque. ¿No te parece en cierta forma hoy también muy paralelo en tiempos de sufrimientos, de incertidumbre? Pedro nos dice, sigue viviendo para Dios, confía en Él. Y Él nos va a hablar sobre la grandeza de nuestro Dios. Nos va a hablar sobre la grandeza de nuestra salvación. Y si tenemos salvación es porque tenemos un grandioso Redentor. Quiero que consideremos la grandeza de Dios y cuál es nuestro deber, ya que Pedro nos ha dicho que debemos vivir santamente en toda nuestra manera de vivir. Y lo primero que Pedro nos va a hacer énfasis es la grandeza del Padre. Y esto nos debe llevar a tener reverencia por Dios. Reconocimiento de la persona de Dios. El verso 17 dice, si invocáis por Padre, y ya no se está hablando de una filiación, ya no se está hablando de un concepto. El creyente debe conducirse en su peregrinación, ya lo vamos a mencionar, en esta tierra con temor reverente delante de Dios y reconocer la grandeza del Padre. El temor reverente, el temor no es miedo, no es superstición, sino que es respeto y tiene que ver con nuestra actitud de devoción hacia Él. Y porque como Él es mi Padre, y hay una relación, y Él es santo, quiero conducirme en esta tierra sin tener que producir dolor en su corazón, porque cada vez que su pueblo, cada vez que hay maldad, cada vez que hay dolor, el corazón de Dios también se duele, porque Él es un Padre, un Dios que se duele del necesitado. Y temor a Dios no tiene que ver con superstición, tiene que ver con devoción, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver que si yo soy un hijo de Dios, debo vivir honrando su nombre. Dice Pedro, y nos habla de la identificación con Dios como nuestro Padre. Si invocáis por Padre.
Ese término invocar puede significar apelar, llamar o sobrenombre. A veces ponemos sobrenombre no por burla, sino por cercanía. Por ejemplo, los chilenos al cónyuge no le dicen esposo o esposa, le llaman mi chanchito, mi negrita, y son sobrenombres, apodos, pero que no son despectivos en ninguna manera, sino que son términos cariñosos. Si yo le digo uno de esos a mi esposa, como ella es salvadoreña, es difícil, por eso mi preciosa, si no... y me cuido ahora porque si no ya saben qué pasa. Queridos, este término, si invocáis, tiene que ver con una relación personal. De hecho, es interesante que fue nuestro Señor Jesucristo quien enseñó cuando Él se humana, cuando Él viene a esta tierra, cuando Él viene a revelarnos a Dios, es Jesucristo quien enseña a los hombres que ahora pueden tener una relación con Dios llamándole ¿cómo? Mateo capítulo 6, verso 9, Jesucristo dijo, vosotros pues oraréis así como, Padre nuestro que estás en los cielos. Con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la nación de Israel, los creyentes hoy entienden que hay una cercanía. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios se presentaba como Padre de la nación de Israel como nación. Isaías capítulo 64, verso 8 refleja esta realidad. Ahora pues, dice Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Israel se consideraba como nación, como un hijo o una hija de Dios, pero no había esa relación personal de hijo a padre como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la nación de Israel, con todo su respeto, reconocía a Dios como soberano, como Señor. Lo puedes observar en el libro de los Salmos. Al mirar el libro de los Salmos, tú observas cómo la nación de Israel se acerca a Dios. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, y de hecho tenemos un ejemplo en Marcos, capítulo 14, verso 36, donde el Señor Jesucristo utiliza un término, una palabra aramea, para enseñarnos esa cercanía a Dios. Y decía, orando Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Y aquí nuestro Señor Jesucristo llama en forma personal a Dios Abba. La palabra, el prefijo Ab, que es la palabra aramea, significa padre. Y toda la desinencia, toda la parte final de esta palabra significa, por así traducirlo al castellano, papito, papi. Que tiene que ver no simplemente el reconocimiento del rol o la función paternal, sino que tiene que ver con una cercanía. Es porque el Espíritu de Dios clama en nosotros, ¿qué cosa? Abba, Padre, y eso se inaugura con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La identificación con Dios. Yo sé que hay muchas personas, y tal vez puede ser tu caso, que hoy que nos estás viendo o oyendo, que tú también repites el Padre Nuestro. Déjame decirte algo, no tienes derecho a decirlo si no has reconocido antes a Jesucristo como tu Salvador personal, ya que Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a veces confundimos ser humano, humanidad, creación de Dios, con hijos de Dios, para ser un hijo de Dios. Y Pedro está escribiendo a creyentes. Ellos ya dieron el paso de recibir a Cristo como su Salvador personal. Mira la grandeza del Padre. En primer lugar, la podemos observar por la identificación con Dios. Él es mi Padre. En segundo lugar, por la imparcialidad de Dios. Él es juez. Y Él es un juez justo. Él no es imparcial, Él no es partidista, sino que Él es imparcial. Su juicio es justo, es verdadero, porque Él no solo conoce las acciones, que es lo que nosotros vemos, y lo que un juez terrenal puede observar. Dios ve qué cosa, la intención del corazón. Y Pedro dice, ¿por qué debemos vivir en santidad? Si invocáis, si llamáis, si apeláis a Dios como Padre, también debes entender a Dios como juez y su imparcialidad. Aquel que sin acepción de personas, ¿qué dice Pedro? ¿Qué hace? Juzga según la obra de cada uno. Pedro nos está diciendo ahora, si Él es tu Padre,
debes saber que debes conducirte correctamente, porque a Dios no se le escapa nada. Nuestros hijos, usted cuando fue hijo, ¿cuántas veces intentamos confundir a nuestros padres? Pero en cierta forma podemos engañar a otras personas. Pero ¿qué dice Pedro? Que a Dios no lo podemos engañar y que Él es imparcial, aquel que sin acepción de personas va a juzgar. De hecho, Pedro está escribiendo a creyentes. Y al escribirle a creyentes, ¿qué podemos observar acá? Que todo creyente ha de dar cuenta a Dios. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros, todo creyente, comparezcamos, nos presentemos, hagamos acto de presencia para algo, para que todos nosotros, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Y agrega, sea bueno o sea malo. Los lectores debían entender que si invocaban a Dios por Padre, debían entender que Él es juez y es santo y que espera de sus hijos un andar en santidad. En otras palabras, si tú llamas a Dios Padre, si usted llama a Dios Padre, si tú llamas a Dios Padre, vive en esta tierra como ¿quién? Como un hijo de Dios. Juzga según las obras de cada uno. El juicio es conforme a hecho a la obra de cada uno, un juicio sin favoritismo, sin acepción de persona. De hecho, delante de Dios nosotros fuimos justificados por la fe. Pero ahora esa fe que yo tengo en Cristo Jesús, que no me justifica delante de Dios, pero evidencia a los hombres, como dice Santiago, que soy un hijo de Dios, debo vivir en buenas obras. Yo debo añadir a mi fe virtud, conocimiento, amor, práctica. Es interesante, en Gálatas capítulo 2, verso 16 nos enseña, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y de hecho no lo somos, pero ahora que usted es un hijo de Dios, ahora que tú eres un hijo de Dios, ¿cómo debes vivir? ¿Cómo debes vivir? En santidad, en obediencia. Como dice Pedro, si invocáis por aquel que os llamó como padres, ustedes también deben reconocerlo y conducirse correctamente. Hemos visto entonces, en primer lugar, la grandeza del Padre, nuestra identificación con Dios. Él es nuestro Padre. La imparcialidad de Dios. Dios es juez justo. Y debemos mirar, en tercer lugar, el itinerario del creyente y entender que en esta tierra somos peregrinos. ¿Cómo comienza Pedro? El mismo verso. Conducíos. ¿Cómo se deben conducir? Dice el verso 17, míralo conmigo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, ¿qué dice ahora? Conducíos, ¿cómo? En temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducirse tiene la idea de el estilo de vida que debemos tener, la forma en que estamos viviendo. El cristiano se caracteriza por su temor reverente delante del Señor, porque Él es su Padre y vive para Él. Pedro dice, procede con temor. Este es un llamado a la perseverancia de los santos, tu estilo de vida, mi vida, y entender algo, que el cristianismo no es tomar una Biblia y venir a la iglesia, es vivir un estilo de vida diferente, ser luminares en un mundo que está en tiniebla. Y esta perseverancia de los santos significa que yo persevero porque soy un hijo de Dios, no para ser un hijo de Dios. Y es un llamado continuo en las Escrituras. De hecho, Filipenses capítulo 2, verso 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Filipenses capítulo 2, verso 12, no como en mi presencia solamente, y mira la exhortación, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice el texto, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, conducirnos correctamente en esta tierra.
Ten cuidado que a veces afianzamos nuestra salvación porque hice una oración, pero tu estilo de vida no ha cambiado. Las Escrituras dicen, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Conducíos, ¿por cuánto tiempo? Todo el tiempo, una acción permanente, todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa eso? Que usted y yo en esta tierra solamente estamos, ¿qué? De paso. Francisco La Cueva, comentando la palabra griega peregrinar, significa pasar de largo en un villado, porque hay una epidemia en la cual tú no quieres ser contagiado. Mira qué interesante, justamente ahora hablando sobre este asunto, Pedro nos está diciendo, entiende que en esta vida, en esta tierra, en este devenir, en este andar, solo estás de paso. Pero ¿cuántas veces nos hemos arraigado profundamente y anteponemos las prioridades y las cosas espirituales solamente para obtener, para tener, para trabajar, para mantener, y te olvidas que en esta tierra solamente somos ¿qué? Peregrino, nada te vas a llevar. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, ¿recuerdas la gran oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17? Dice el verso 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Mira el consejo de Pablo, para cerrar el concepto de lo itinerante que es el creyente en esta tierra. En Colosenses capítulo 1, verso 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, si eres un creyente, como dice Padre, si tú llamas a Dios, como dice Pedro, si tú llamas a Dios Padre, mira lo que dice Pablo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. En primer lugar, la grandeza del Padre. La identificación con Dios, Él es nuestro Padre. La imparcialidad de Dios, Dios es nuestro juez y tú y yo daremos cuenta. Y el itinerario del creyente, sencillamente estamos en esta tierra de paso. Pero Pedro ahora quiere llevar en ese llamado, en esa exhortación de los creyentes a vivir con Dios. Los santos y la grandeza de Dios nos lleva en segundo lugar, versos 18 al 20, a reconocer la grandeza de la salvación. Y esto tiene que ver con un recordatorio. ¿Por qué con un recordatorio? Mira el verso 18, ¿cómo comienza? Comienza haciendo un llamado a la consideración que el redimido debe tener, la consideración de la redención. Dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. En otras palabras, el creyente no debe olvidar jamás de dónde viene, de la gracia del Señor. Sabiendo, el creyente no debe olvidar, la idea es saber tener presente con mucha atención. ¿Por qué es tan importante, tan solemne la participación de los alimentos, la cena del Señor? Porque nos hace recordar la obra consumada de Cristo Jesús y de dónde yo vengo y lo que Él hizo por mí, sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatado. Me encanta esta palabra, lutros, que significa liberar mediante el pago de un precio. Cuando vino Jesucristo a esta tierra y pagó el precio de mi maldad, diciendo en la cruz, Padre, consumado es. Él pagó el precio de la justicia, pagó el precio para dejarme en libertad. Es por eso que Jesús dice, Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio en la redención, su sangre. Es interesante cuando Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, no me puedo callar, porque sé que es poder de Dios para qué. Salvación, sabiendo, nunca olvides. Cada vez que nos reunimos como iglesia, aunque sea en forma virtual, nos reunimos en torno a la persona de Cristo Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia.
Y a Él damos gloria sabiendo que fuisteis rescatados. ¿De qué? ¿De qué fuimos rescatados? De vuestra vana manera de vivir. La idea es ser liberados de una forma de vida estéril, completamente vacía. El cristiano no debe olvidar que fue liberado por la sangre de Cristo Jesús de la herencia pecaminosa que todos nosotros llevamos. Naturaleza pecaminosa. ¿Sabes que en teología se le llama a este concepto depravación total? ¿Y qué es la depravación total? Que no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para ganar el favor divino. ¿Cuántos viven creyendo que por sus buenas obras serán aceptos delante del Señor? La palabra de Dios nos dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos capítulo 3 nos enseña claramente, nadie busca a Dios, sino es Dios quien se acerca a nosotros y nos llama con brazos de misericordia. Es por eso que Pedro dice, nunca olviden de dónde fueron rescatados. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo? La cual recibisteis de vuestros padres, nuestra naturaleza pecaminosa. Salmo 51:5, David dice, en pecado me concibió mi madre. Y no significa al acto sexual o la gestación, sino a la transmisión, a la naturaleza pecaminosa. Heredamos a nuestra descendencia, a nuestros hijos, nuestra naturaleza pecaminosa y los malos ejemplos, patrones de conducta adquiridos. Es por eso que Pedro dice, la grandeza de la salvación considera en primer lugar la redención. En segundo lugar, el contraste de la redención. ¿Por qué contraste? Porque si yo fui rescatado, es porque se pagó un precio. ¿Cuál fue el precio? Mira el contraste de la redención. Fuimos rescatados de nuestra naturaleza pecaminosa, de la condenación, no con cosas corruptibles. Y va a hacer mención de dos elementos, como oro y plata, metales dulces, preciosos, tremendamente valorados y que se cree que son difíciles de dañar. Solo el rey de los ácidos puede afectar al rey de los metales, el oro. Pero es una ilustración para decir que la redención costó un precio que usted y yo jamás vamos a lograr entender y comprender. Es por eso que pretender creer que puedo ganarme la salvación es producir dolor al plan, al corazón de Dios. El contraste no con cosas corruptibles, como oro y plata. Y mira ahora el costo de la redención. Hemos visto la consideración de la redención, el contraste de la redención. Mira el costo de la redención. ¿Cómo fuimos redimidos? ¿Cómo fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese término preciosa significa que no hay valor humano. No hay nada que el hombre pueda hacer. ¿Qué sacará el hombre si ganare qué? El mundo y la riqueza entera. ¿Podrá comprar su salvación? ¿Podrá ganar el favor divino? Sino con la sangre preciosa. ¿Por qué la sangre preciosa? Porque en los 66 libros de la Biblia, en la historia de la redención hay un hilo rojo que comienza en Génesis capítulo 3. Ese hilo rojo es el pago del precio, la sustitución. Cuando Dios vistió la desnudez de Adán y Eva, pagó el precio, un sacrificio, se derramó la sangre de un animal. Es por eso que a través de las Escrituras tú ves ese hilo rojo, la sangre. Y la sangre no es el valor en la sangre en sí, sino lo que representa la sangre, la vida de nuestro Señor Jesucristo en lugar de otra persona. Cuando el oferente traía su ofrenda ante el tabernáculo para ser degollado y sacrificado ese animal, él tomaba y ponía la mano en la cabeza de este animal, identificación. Y la muerte, la sangre derramada de ese animal representaba su vida por otros. Y es exactamente el costo de la redención, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero. ¿Cómo? Sin mancha y sin contaminación, tal como Dios lo estableció en el pasado. El cordero tenía que ser preparado, no más de 4 años, apartado, sin ningún defecto. Jesucristo cumple el tipo del sacrificio del cordero. De hecho, la historia del cordero no comienza con Éxodo capítulo 12, el día de la Pascua. Comienza aún con la ofrenda de Abel.
que presentó en proyección un cordero, en lugar de él un sacrificio, una ofrenda. Ese cordero es presentado, es proclamado, es profetizado, y Juan lo presenta. ¿He ahí quién? El Cordero de Dios. Y ese Cordero que fue en el pasado presentado, prefigurado, profetizado, predicho, presentado en el libro de Apocalipsis, será el Cordero que será proclamado. Gloria al Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación. Sin mancha significa sin defecto, tipo de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, verso 21 se nos dice que el Señor Jesucristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y observa conmigo en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo, ¿qué hizo? Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Padeció una sola vez. ¿Quién? El justo por los injustos. La grandeza de la salvación, la consideración de la redención, el contraste de la redención, el costo de la redención. Observa el verso 20, la cosmovisión de los salvos, de Pedro o de los redimidos. Verso 20. Y la cosmovisión de Pedro es: si tú estás sufriendo ahora, si tienes un padecimiento, no te olvides de algo, que tú eres un elegido de Dios, eres pueblo de Dios. Y esa salvación no comenzó hoy, sino que comenzó en la eternidad de Dios. Mira su cosmovisión, la gran determinación. Aquí vemos el control soberano, hablando de la redención, del precio de Cristo, ya que destinado, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Pedro dice: queridos, ustedes están sufriendo ahora, pero no te olvides algo, fuiste incluido por Dios antes de la fundación del mundo. ¿Recuerdan los primeros temas de Pedro, que fue hablar acerca de la elección soberana del Señor? Ya destinado, el término significa conocido y elegido de antemano. De hecho, en Hechos capítulo 2, verso 23, Pedro le dice a la nación de Israel: el Cordero, a quien que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo y entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que usted naciese y aún antes que comenzase este universo, Dios pensó en ti, en ti, en ti, en mí. Y si estás sufriendo ahora, no escapa al control de Dios, porque Dios ya pensó desde la eternidad en ti. Es por eso que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 1 de su segunda carta, el verso 9, que nos salvó y nos llamó, ¿cómo? Con llamamiento santo, predicación del Evangelio, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. De hecho, Apocalipsis en el capítulo 3, verso 8 dice que el Cordero fue inmolado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Te das cuenta acá? La cosmovisión de Pedro nos dice: hay una gran determinación, hay un control soberano. Observa el gran delineamiento, hay una consumación. Pero el Cordero que fue proyectado, aquella promesa que se hizo en el pasado, aquella obra ya destinado desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó la salvación de los hombres, pero fue ¿qué? Manifestado, se cumplió, vino a la realización. Es interesante que el término manifestado significa fenoro, que significa dar, conocer, presentarse, revelarse. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre. Recuerda Filipenses capítulo 2, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando ¿qué? Forma de siervo. Cuando desde los cielos nos visitó la aurora de la redención, cuando la eternidad se convierte en tiempo, cuando el Hijo de Dios se autolimita a vivir en completa humanidad, dejando el ejercicio activo de sus atributos como Dios, manifestado, dice Pedro, pero manifestado en los postreros tiempos desde el tiempo de Cristo en adelante, no son los últimos tiempos. Y finalmente, por amor, ¿de quién? De vosotros.
Pedro dice, Dios pensó en ti desde la eternidad hacia la eternidad y preparó un plan que incluía el precio de Jesucristo para darte liberación, y fue preparado desde antes por amor de vosotros, literalmente por causa de vosotros, por causa de ustedes, para que tú estuvieses en la familia de Dios, para acercarnos al plan soberano. Hemos visto la grandeza del Padre, hemos visto la grandeza de la salvación. Terminemos hablando de la glorificación del Hijo, el Redentor glorificado, porque Él es el autor y consumador de la fe. Pedro terminó en el versículo anterior, por amor de vosotros, por ti, por vosotros, y mediante, dice Él, acerca del Cordero, del que pagó el precio, del Salvador, mediante el cual creéis en Dios. Creemos en Dios porque hemos creído en Jesucristo. Creemos en Jesucristo porque hemos creído en su obra. De hecho, Jesús en Juan capítulo 17 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Nadie puede ser salvo si no conoce a Cristo como su Salvador personal. Jesús lo dijo así, Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Independientemente que hay más de 3,000 religiones que profesan a Cristo, ninguna religión lleva a Cristo, ninguna religión lleva a Dios. Solamente Jesucristo nos lleva al Padre. Él es el camino, Él es la verdad. Él pagó el precio. Alguien me llamaba esta semana y me decía, no, Jesucristo no pagó ningún precio. ¿Cómo que no pagó ningún precio? Su sangre fue el precio. Y no hay ninguna religión, y no importa cómo se llame la denominación, no importa cómo se llame la religión o tan cercano sea su título a la Biblia, no salva, no salva y no salva. Mira lo que dice Pedro. ¿Qué nos dice Pedro? Y mediante Él, Cristo, creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos. El cristianismo descansa en la obra consumada de Cristo. Una persona me decía, no, pero es que Cristo no murió. Mira Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó ¿de qué? ¿De qué? ¿De dónde? ¿Cómo que no murió? Que el Señor no permitió que su santo hubiese corrupción. Él pagó el precio de mi maldad, porque la paga del pecado es muerte. Él murió, quien le resucitó de los muertos y le ha dado ¿qué? Gloria. ¿Ves acá la glorificación del Hijo? Cuando el Hijo regresa al Padre. ¿Qué dicen las Escrituras? En Filipenses capítulo 2, verso 9 en adelante. Verso 9 en adelante. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Señor Jesucristo. Y toda la humanidad, aunque no lo acepte, un día tendrá que doblar su rodilla. Para gloria al Señor, y dice el verso final, verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. ¿Sabes qué dice Pedro? No te preocupes si estás sufriendo hoy. Hay alguien que cuida de ti y que tiene preparado algo especial para ti. Tal vez las aflicciones del tiempo presente son duras, son difíciles, de incertidumbre, de dolor. Pero recuerda que solo eres peregrino y las limitaciones en esta tierra no se comparan, y no quieras vivir en esta vida como si fuese el todo de todo, porque esa es una doctrina del infierno y no del cielo. Comamos y bebamos o disfrutemos que mañana moriremos, no se equivoque. Y está equivocada la canción que dice que la vida es un carnaval. No es cierto, porque hay momentos difíciles, pero contrastado con la eternidad, Pedro me dice, piensa en Dios, vive para Dios, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? Solamente en Dios. A modo de reflexión, me gustó mucho lo que comenta Samuel Pérez Millo sobre esta porción. Observa conmigo, el creyente debe conducirse en su peregrinaje en esta tierra con temor reverente delante del Señor.
no superstición. No queremos hacer algo que lo entristezca, que no le agrade. Si somos peregrinos, debemos vivir a la luz de nuestra real ciudadanía. Usted es un hijo de Dios y pertenece al cielo, no a esta tierra. No se rebaje a menos. Cristo, por su santidad, puede llevar el pecado y hacer posicionalmente santo ¿a quién? Al pecador. El proyecto eterno de Dios en Cristo Jesús fue el planeado precisamente para el beneficio de quién? Tuyo y mío, de los alcanzados por el Evangelio. Y la fe producirá obras conforme a Dios. La esperanza hará orientar los valores conforme a quién? A Dios. Vive para Dios. Si invocáis a aquel que, sin excepción, juzga y llamamos a Dios Padre. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Ese paso solamente se toma en un paso de obediencia, cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador personal. Si tú nunca antes has recibido a Cristo como tu Salvador personal, no puedes llamar a Dios Padre. Hay que reconocernos, arrepentirnos, creer en Cristo Jesús, darle la bienvenida a nuestro corazón para que Él produzca ese cambio y enviará su Espíritu Santo en nuestros corazones, que clamará: Abba, Padre. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, porque tú eres bueno, Señor, y nos permites a un grupo de tus hijos poder celebrar tu presencia. Añade tu bendición al estudio de tu palabra, que ella corra libremente, y se tiene que obrar en algún corazón para salvación, que el poder del Evangelio, Señor, obre en su vida. Te agradecemos orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.